Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. La semana pasada, tras darse a conocer el hallazgo de 19 cuerpos calcinados en Camargo, Tamaulipas, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, descartó que haya paralelo con la masacre de San Fernando, la del 2010. La comparación no la hizo la prensa, sino la representación de la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas. En un comunicado señaló su preocupación por un nuevo hecho violento ocurrido contra migrantes en la ruta que siguen para llegar a Estados Unidos. Hace 11 años, en el municipio de San Fernando, fueron localizados los cuerpos de 72 personas migrantes torturadas y asesinados tras ser supuestamente secuestrados por el cártel de los Zetas. A la fecha, el crimen no ha sido esclarecido ni se ha detenido a los responsables. Es comparable con el hallazgo de Camargo, también en Tamaulipas. Veamos el contexto. El gobierno mexicano investigará a agentes del Instituto Nacional de Migración por sospechas de su participación en el asesinato de 19 personas. El pasado 22 de enero se reportó el hallazgo de 19 cuerpos calcinados en Camargo, Tamaulipas. Según la fiscalía de esa entidad, se localizaron 2 camionetas incendiadas, una con placas de Nuevo León, asegurada por el Instituto Nacional de Migración en diciembre de 2020, con 66 personas extranjeras. En la otra camioneta había 16 cuerpos de sexo masculino, uno femenino y 2 aún no se han podido identificar. Las autoridades confirmaron que de los 4 identificados hasta ahora, 2 eran de origen guatemalteco. La semana pasada, un grupo de indígenas mayas de la etnia Mam, originaria de San Marcos, en Guatemala, envió muestras de ADN a Tamaulipas tras señalar que hay una alta probabilidad de que los cadáveres pertenezcan a sus familiares. Según su denuncia, perdieron contacto con al menos 13 personas que salieron del municipio de Comitancillo rumbo a Estados Unidos vía México el pasado 12 de enero. La Fiscalía de Tamaulipas informó que la muerte fue provocada por proyectiles de arma de fuego, aunque en el lugar no se encontraron casquillos y que después se les prendió fuego. No se han dado más informes oficiales sobre los hechos ni presuntos responsables. El alcalde de Comitancillo, Héctor López Ramírez, declaró que de los 30 migrantes que salieron de esa localidad, un grupo logró llegar a Estados Unidos y comunicar a sus familiares lo sucedido con el resto de sus compañeros, mientras que el diputado Mario Gálvez publicó en redes sociales una lista de los nombres de las 13 personas que habrían muerto. Punto y contrapunto. Último tema a discutir esta noche, Eder. Decía la secretaria de Gobernación entonces que esto no es comparable con la tragedia de San Fernando. El presidente López Obrador ha reiterado en varias ocasiones, o ha dicho y prometido que en su gobierno ya no se violan derechos humanos, pero en los hechos la verdad es que están investigando algunos agentes del Instituto Nacional de Migración presuntamente que podrían estar vinculados con este hecho. ¿Cómo lo ves? ¿Realmente no son lo mismo? ¿Crees que se pueda encontrar también la información al respecto de lo que ocurrió en Camargo? Eh, Mira, hay que esperar a ver dan los resultados de la investigación. Yo creo que, aunque no sea algo similar al caso de San Fernando, sí es una tragedia, sí es una masacre, Sí. y se tiene que investigar y dar con los responsables. Eh, Hoy, por ejemplo, la Secretaría de Gobernación nos dio a conocer que no solamente había personas de origen guatemalteco, también había personas mexicanas en estas camionetas. Yo leí un artículo, un reportaje el viernes, sábado, que decía que a estas personas las extrajeron de una casa y ahí las asesinaron a balazos y después las echaron en la camioneta y las calcinaron. Qué horror. Es algo que resulta muy dramático, muy doloroso. Hay que esperar para ver cuáles son los resultados, pero sí que bueno que se esté investigando el papel que jugaron estas autoridades del Instituto de Migración, porque ya lo dijo la secretaria, ¿por qué están confiscando una camioneta cuando no les correspondía? ¿Estaban ocultando información? ¿Estaban tapando evidencia? ¿O qué estaban haciendo? ¿Qué estaban pensando estas autoridades al intervenir una de las camionetas dentro de la tragedia? Y también me parece una irresponsabilidad publicar los nombres cuando todavía no se identifican todos los cuerpos. Hay que esperar, incluso por respeto a las familias que están a la expectativa de que tal vez ahí están los cuerpos de sus familiares. Habrá que ver qué resulta, pero sí es importante que se identifique. Otra cosa que ya hemos hablado muchas veces aquí, Tamaulipas, y las autoridades de todos los niveles coludidas con grupos del crimen organizado cuyo origen es Tamaulipas y que se dedican
al tráfico de personas, a la trata de personas o secuestrar personas para el sicariato. Ahí hay un tema que es muy grave, que es muy profundo y que resolverlo implica hablar de ello, implica que se le exija a las autoridades de todos los niveles que se hagan investigaciones muy detalladas, y por lo mismo creo que tenemos que esperar un poco a ver cuáles son los resultados. Eso no aminora en nada la tragedia, ¿eh? Es decir, que no sea como la tragedia de San Fernando no significa que no sea esto una tragedia muy dolorosa. No, de acuerdo, completamente de acuerdo. ¿Cómo lo ves, Fer? ¿Se pueden o no comparar? ¿Coincides con Eder? Hablabas tú sobre el tema del presupuesto, cómo lo han aumentado incluso y lo aplaudías. En este caso también ves algo positivo, digamos, en el tratamiento que le está dando el gobierno de México, en la respuesta de la Secretaría de Gobernación. Pues es difícil ver algo positivo cuando se tiene un caso como este, como dice Eder, más allá de si son comparables o no, pues es una tragedia y hay sospechas de que hay autoridades involucradas en algún punto de la cadena, y creo que eso ya lo hace un asunto alarmante. Y a mí me preocupa pensar hasta qué punto no es nuestro propio país quien está llevando a los migrantes a ponerse en estas condiciones de riesgo, sabiendo que estamos en un país con estos niveles de criminalidad, con estos niveles de impunidad, y por otro lado, un Estado que criminaliza la migración de la manera en la que lo está haciendo, ¿no? Llevamos ya años, ¿no? Y cada vez peor, en la que la migración de Centroamérica, de Sudamérica, rumbo a Estados Unidos es vista como un asunto que tienen que atender los militares, es decir, como un asunto de seguridad nacional en el que tenemos a nuestras mayores fuerzas de seguridad dedicadas ahí, y que el destino que le espera a una persona a la que encuentran intentando migrar es pavoroso. Y la respuesta que tienen ellos pues es intentar esconderse de las autoridades. No sabemos quiénes están cruzando por nuestro país, no sabemos realmente cuáles son sus identidades hasta que pasa una tragedia como esta, no tenemos idea de cuántas cientos o miles o decenas de miles de personas hay en situaciones similares de clandestinidad, simplemente cruzando por nuestro territorio, porque las condiciones que nosotros mismos les hemos dado y las etiquetas que les hemos puesto y las categorías en las que tenemos a estas personas hacen que no haya forma de que ellos salgan a la luz y que no haya posibilidad de tener realmente un registro y que se les pueda proteger. Claro. Lisa, ¿cómo lo ves este tema? Yo preguntaba si veía algo positivo, digamos, en la respuesta de las autoridades, en el hecho que se haya destacado ya y se haya hablado en la mañanera sobre la respuesta de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el anuncio de que están investigando también a funcionarios del Instituto Nacional de Migración, y en efecto, pues no sé si también se podría conectar con el cambio en la política migratoria que estamos esperando que venga de Estados Unidos, un poco también para nosotros dejar, revertir, digamos, la forma en la cual hemos endurecido la política migratoria de México también en los últimos años. Sí, bueno, a ver, evidentemente hay ciertas cosas que en este caso, justamente por el tamaño de la tragedia y porque están involucrados no solo ciudadanos nacionales, sino de otros países, pues evidentemente hubo una respuesta relativamente más rápida y más coordinada, en donde incluso se está pensando hacer o ya se empezó a hacer una mesa de trabajo entre las fiscalías del Estado de Nuevo León y del Estado de Tamaulipas, con participación pues justamente de una especie como de observación desde el gobierno federal para deslindar las responsabilidades de los funcionarios del Instituto de Migración. Sin embargo, una de las cosas que nosotros, desde un sector de la sociedad civil que ha estado muy preocupado por la securitización y la criminalización del tema de las migraciones seguras y ordenadas, ¿no? En contraposición como ese enfoque de migraciones seguras y ordenadas, salimos rápidamente con un comunicado para pedir que la Fiscalía General de la República trayera este caso, precisamente por el número de víctimas, por el tipo de masacre, por el hecho de que se sospechaba que había migrantes ahí, por el punto en el que se había hecho y sobre todo por el hecho de que pues el Estado mexicano ha fallado sistemáticamente, y esto sí no es exclusivo de esta administración, en detener estas masacres, ¿no? Y recordábamos ahí que por lo menos pues de 2010 para acá hemos contado por lo menos 5 de una magnitud espeluznante por el número de personas involucradas, y cuestionamos justamente pues de cuántas más no estaremos enterados en donde el número de víctimas es menor o donde no se encuentra. Y esa respuesta pues no se obtuvo. El fiscal inmediatamente deslindó esto, se negó a traer
la investigación. Y por el otro lado, pues la respuesta ha sido, y sistemáticamente, de hecho, el día de hoy para sus suscriptores, el medio Animal Político justamente saca un reportaje sobre la política de negación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a reconocer precisamente que hay un montón de atrocidades que se cometen en contra de la población migrante con la venia o la omisión de las autoridades mexicanas. Y ahí creo que lo que está en el fondo, más allá de que evidentemente necesitamos una investigación, y de esa investigación necesitaremos la transparencia y la prontitud para saber en qué desencadenó, porque recordemos que, por ejemplo, en la tragedia de los Levarón, pues mucho se dijo que iba a haber una investigación, se inició, se recibió incluso a la familia, pero después hubo muy poco seguimiento sobre realmente cómo iba esa investigación y cuáles fueron las sanciones para los responsables. Además de eso, necesitamos discutir cuál es política migratoria de fondo y realmente qué más podemos hacer nosotros en colaboración pues con el país de destino al que la mayoría de las personas aspiran a llegar, que es Estados Unidos, para poder cumplir con nuestras obligaciones de derecho internacional en materia migratoria y proteger a las personas verdaderamente, sobre todo previniendo que este tipo de cosas no se vuelvan a dar. Así es. Y finalmente, Leco, ¿con qué te gustaría cerrar sobre este tema? Tienes oportunidad de cerrar el bloque. Pues primero, pues sí, reprobar la negación sobre la realidad que mantiene el gobierno, no nada más por lo que dijo recientemente la secretaria de Gobernación, que pues no le encuentra similitud a lo de San Fernando. No entiendo yo por qué, porque no es el mismo número de personas migrantes, porque no fueron los Zetas, o por qué, porque justo la última patita de la justicia transicional son las garantías de no repetición. Entonces, de lo que vimos hace ya 10 años en San Fernando, Tamaulipas, con los 72 migrantes, y luego al siguiente año con San Fernando 2, y lo que vimos en Cadereyta, con lo que estamos presenciando en este año, pues la constante es que las personas migrantes en nuestro país pasan por un infierno en el cual sufren vejaciones, en el cual sufren secuestros, en el cual desaparecen y no hay quien los investigue. Esto del fiscal Gertz Manero de rechazar atraer la desaparición este caso de Camargo, pues nos debe llevar necesariamente a hablar de lo que está a punto de cumplirse 2 años. Hace 2 años, y todavía estaba Fer, de hecho, en la mesa, hablábamos de esa desaparición de 20 migrantes, de 19 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, que los bajaron un grupo armado de un autobús. Eso fue el 12 de marzo. Después nos enteramos, días después, que no nada más eran esos 19, 21 personas como se manejaba en algunos medios, sino que eran más de 40 que habían desaparecido de la misma forma. En ese momento, tanto Andrés Manuel López Obrador como Alfonso Durazo salieron a decir que probablemente era una nueva modalidad para cruzar la frontera, que simulaban prácticamente su desaparición y que aparecían del otro lado de la frontera posteriormente. Pues no sabemos hasta el momento qué pasó realmente hace 2 años. La Fiscalía en ese momento, otra vez, la misma Fiscalía General de la República rechazó atraer la desaparición de estos más de 40 personas migrantes en San Fernando, e insisto, hasta el día de hoy no sabemos nada de qué pasó. Cuando la ONU compara ahora el hallazgo de los 19 cuerpos calcinados en Reynosa con lo que pasó en San Fernando, pues va por la misma situación, va por el mismo hecho. O sea, siguen habiendo vejaciones, siguen habiendo secuestros y desapariciones de migrantes, y lo que hemos visto, aunque a Eder no le guste que asociemos o que disociemos lo bueno de lo malo, sigue el presidente López Obrador diciéndonos todos los días que ya no hay masacres, ha negado incluso las vejaciones que han sufrido los migrantes a partir de este programa Quédate en México, Quédate en la boca del lobo, como le llamaron organizaciones de la sociedad civil que acompañan a migrantes, porque es absolutamente innegable que si no pasan estas cosas, no se hace nada por buscar, por encontrar y por ofrecer justicia y una explicación y ofrecerle verdad a la sociedad sobre lo que está pasando con la población migrante que cruza por el infierno que es nuestro país. De hecho, me queda un minutote, no sé si alguien quiera cerrar. Adelante, Eder. Sí, a ver, está claro que cuando Andrés Manuel López Obrador dijo en algún momento que no había masacres, se refería a que el ejército mexicano ya no estaba cometiendo masacres. No se refería a eso. En el sexenio de Calderón y de Peña Nieto. Lo que está sucediendo hoy, lo que hoy dijo Olga Sánchez Cordero, es la muestra. Cuando hay la presunción
de que autoridades federales participen de alguna manera en un caso tan horrible como el que estamos ahorita discutiendo, se tiene que investigar de inmediato. Y hoy el gobierno de México ha anunciado que se está investigando a las autoridades federales del Instituto Nacional de Migración para ver cuál fue su papel en esta investigación. Hasta ahora, yo creo que la respuesta ha sido prudente, la del gobierno mexicano. Coincido plenamente con con lo que dice Alfredo, el papel de la fiscalía. Esperemos que esta vez se haga una investigación expedita y transparente, y por supuesto tenemos que investigar. Yo no reduzco en nada esta masacre, no me interesa compararla con alguna otra. Es horrible lo que sucedió y quiero saber qué pasó. Bien, bueno, pues recuperaremos este tema. Es que nos fue el tiempo, Lecona. Si lo haces en 20 segundos, si prometes que en 20 segundos, adelante. En 20 segundos, no solamente ha dicho el presidente que no hay masacres por parte del ejército, el presidente específicamente, y se lo ha preguntado Reinaide Ramírez, reportera de Pie de Página en diversas ocasiones, le ha preguntado incluso por el informe de Quédate en la boca del lobo de las organizaciones que acompañan a migrantes, y el presidente ha dicho que no. Entonces, es bastante importante reconocer que el presidente de la República niega la realidad que está viviendo el país, porque cuando hablamos, insisto, de no repetición, es que estas cosas siguen pasando. Es que si no aceptamos de entrada la realidad que estamos viviendo, no podemos esperar que una Fiscalía General de la República, que está subordinada al presidente, pueda hacer su chamba. Bueno, pues recuperaremos temas seguramente en los próximos días. Hacemos una pausa y regresamos para despedirnos de las panelistas y los panelistas y con la paparrucha de la noche. No te vayas.